Shalom, Masejet Eruvin, la página Invav Amud Bet. Estamos en la 10ª línea donde están los 2 puntos. Vimos en la Mishnah, Pachot me arba al arba bechulei, con respecto a la ventana entre 2 patios. Dice la Gemara Rav Nachman, Lo shanu el החלון שבין שתי חצרות, אבל חלון שבין שני בתים, אפילו למעלה מ10 נמי אם רצו לערב, מערבין אחד. Dice Rav Nachman, todo lo que necesitamos que la ventana esté más bajo de 10 tfajim, entre 2 hatzerot, para que puedan hacer iruv entre ellos, es en un hatzer. Pero si es una ventana que está entre 2 casas, en ese caso, aún si está más alto de 10 tfajim, de todos modos, pueden hacer un iruv las 2 casas. Maitaime, beita keman de mali dami. La razón es que la casa la vemos como si estuviera llena. Por lo tanto, también cuando la ventana está más alta de 10 tfajim, lo vemos como si estuviera menos de 10 tfajim de altura. Ahora, entre paréntesis, todo lo que necesitamos hacer un iruv entre 2 casas para que sean considerados una casa es cuando no hicieron iruv hatzerot. Pero en un lugar que hicieron iruv hatzerot, igualmente las casas son consideradas como una casa y se pueden pasar cosas de uno al otro. Pregunta la Gemara Rav Nachman, Eiti veirover Rav Nachman, Echad li chalon, שבין שתי חצרות, ואחד לי חלון שבין שני בתים, ואחד לי חלון שבין שתי עליות, ואחד לי חלון שבין שני גגים, ואחד לי חלון שבין שני חדרים, כולן 4 על 4 בתוך 10. Aparentemente la Braita claramente compara todas las ventanas entre Hatzerot y entre casas y techos, etc. Y dice que necesitan 4 tfajim sobre 4 tfajim y que estén adentro de 10 tfajim de altura. Dice la Gemara, Targuma a Hatzerot. Dice Rav Nachman, lo que está escrito en la Braita que tiene que estar menos de 10 tfajim, eso explícalo con respecto solamente, eso se refiere solamente a los Hatzerot, pero no a las casas. Le pregunta Rove, Vea, Echad liktani, de lo que la Braita dice, Echad li esto, y Echad li esto, eso se está comparando todas las ventanas. Entonces, ¿cómo podemos decir que algo de la Braita se refiere solamente a la ventana entre los Hatzerot? Dice la Gemara, Targuma a 4 al 4. La comparación es con respecto a que el tamaño de las ventanas tiene que ser 4 tfajim sobre 4 tfajim, pero la altura se refiere solamente a la ventana de los Hatzerot. Y trae la Gemara otra pregunta que le hacen a Rav Nachman según la halajá que él dijo. Ba minei Rabbi Abba me Rav Nachman, lul apatuach min bait la aliyah. Un lul es como una ventana que está entre el bait, la casa de abajo, a la aliyah, a la casa de arriba. Y entonces hay como una ventana, eso es llamado un lul, entre las 2 casas. Y pregunta al Gemara, ¿Tzarich sulam kavu al atiro o en tzarich sulam kavu al atiro? Para que esa ventana entre la casa y el segundo piso, la casa del segundo piso, ayude, permita que ellos hagan un iruv hatzerot y junten las 2 casas, ¿necesita una escalera kavua que esté fijo ahí o no? Le dijo, y explica cuál es la pregunta, Ki amrinan beita keman de mali dami. Lo que nosotros dijimos antes, que la casa la vemos como si estuviera llena y por lo tanto la ventana entre 2 casas del mismo nivel no tiene que estar menos de la altura de 10 fajim, también ayuda a que esta ventana que está entre el primer piso y el segundo piso también sirva para que hagan un iruv o no. Lo que decimos es alajá que vemos la casa como llena, eso sirve solamente para una casa que está al lado y no para otra casa que está más arriba. Amarlei einot tzarich, le dijo, no necesita una escalera. Dice la Gemara, Savur mina, pensaron entender de lo que dijo Rav Nachman, Sulam kavua ud einot tzarich, que lo que él no necesita es una escalera que esté fijamente puesta ahí. Ha sulam aray tzarich, pero una escalera que esté puesta casualmente en donde está el lul, donde está esa ventana, sí es necesario para poder hacer un iruv entre ellos. Dice la Gemara, Itmar, Amar Rav Yosef bar Manyumi, Amar Rav Nachman, fue dicho el nombre de Rav Nachman, Echad sulam kavua, ve'echad sulam aray, einot tzarich, que no hay necesidad de ninguna escalera que esté puesta en esa ventana, solamente por la halajá que lo vemos como si está lleno, es suficiente y pueden hacer un iruv entre la casa y la casa del segundo piso. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah,
otra halajá con respecto a dos patios, dos hatzerot. Kotel sheben shtei hatzerot, cuando hay como una muralla, algo que separa dos patios, gavoa asara, verochav arba'a, que tiene la altura de 10 tfajim y el ancho de 4 tfajim, me'arvin shnaim ve'en me'arvin echad. Esa muralla, esa separación, hace que los dos patios sean considerados completamente dos lugares diferentes y no pueden hacer un iruv hatzerot entre ellos, sino cada uno tiene que ser un iruv por sí mismo. Ahora, lo que la Mishnah escribe, que estamos hablando de una muralla que tiene el ancho de 4 tfajim, es solamente por la próxima halajá que ella va a mencionar, la Mishnah. Pero para que dos hatzerot sean considerados completamente separados y no pueden hacer un iruv hatzerot entre ellos, no se necesita el ancho de 4 tfajim. También con cualquier ancho, con algo de ancho, ya es suficiente mientras tenga 10 tfajim de altura y no hay una ventana, no hay una puerta entre ellos, eso ya los separa y no importa el ancho. Sigue la Mishnah y dice, Ayu berosho perot, si hay puestos sobre el kotel frutas, elu olin mikan veochlin, ve elu olin mikan veochlin, ubilvad shelo yoridu lematan. Cada patio, quiere decir, cada persona que usan el patio pueden subirse sobre el kotel y comer de las frutas sobre el kotel. Pero, y no importa, de los dos lados lo pueden hacer, que las mismas frutas, estos suben de este lado y comen, estos suben de este lado y comen, con la condición que no bajen las frutas. Entonces, y eso es por qué, eso es por lo que mencionamos antes, como el kotel tiene el ancho de 4 tfajim, por lo tanto, él se vuelve un dominio por sí mismo, un reshut por sí mismo. Por lo tanto, no se puede pasar de ese dominio a donde ellos están. Tosfot menciona la opinión de Rabbi Shimon, que él dijo que en Shabbat, cosas que estaban cuando entró Shabbat en un hatzer, se pueden pasar a otro hatzer. Toda la prohibición de pasar de un hatzer al otro es cuando cosas que están en la casa, pero de un hatzer a un karpaf y a techos, dice Rabbi Shimon que todo lo que estaba ahí puesto antes de que entre Shabbat, todo se puede pasar de un lugar al otro. Entonces, la Mishnah que dice que no se puede pasar las frutas de sobre el kotel al el hatzer, no es según Rabbi Shimon. Ahora, la halajá es como Rabbi Shimon. Entonces, dice Tosfot que si queremos explicar la Mishnah como Rabbi Shimon, tenemos que decir que lo que dice la Mishnah, que no se cojan las frutas de encima del kotel y se bajen, no es al hatzer, porque eso según Rabbi Shimon se puede hacer, sino eso es si se quieren llevar a la casa, eso es lo que está diciendo la Mishnah, que es prohibido. Sigue la Mishnah y dice, Nifretza a kotel, si se abrió un lugar en el kotel, ad eser amot, si el tamaño que se abrió es hasta 10 amot, me'arvin shnaim vimratzu me'arvin echad mipnei shu kepetach. Hasta 10 amot es como una entrada, es como una puerta. Por lo tanto, si ellos quieren hacer cada uno iruv por sí mismo, pueden, porque hay algo que los separa. Pero también si quieren hacer un iruv, que si quieren juntar los dos hatzerot, también pueden, porque hay una entrada, algo que ellos pueden pasar de hatzer a hatzer, que también los une. Entonces, depende de lo que ellos quieran, si cada uno hacer su iruv o juntar los dos hatzerot. Yoter mikan, si se abrió el kotel más de 10 amot, me'arvin echad ve'en me'arvin shnaim. En ese caso, es considerado que los hatzerot se volvieron unos, que si no hay algo que los separe, en el momento que haya muralla a los lados, cuando se abrió más de 10 amot, es considerado que hay solamente un hatzer aquí, por lo tanto tienen solo una posibilidad, que es hacer un iruv todos juntos y no pueden cada hatzer hacer un iruv por sí mismo. Pregunta la Gemara, Ein bo arba'a mai, si el kotel no tiene el ancho de 4 tfajim, ¿cuál sería la halajá? Ahora, la Gemara no está preguntando si puede cada uno hacer un iruv solo o si pueden hacer un iruv juntos. Dijimos, obviamente, sigue siendo que cada hatzer tiene que hacer un iruv por sí mismo. La pregunta es, con respecto a frutas que están puestos encima del kotel, si el kotel no tiene el ancho de 4 tfajim, ¿qué sería la halajá en ese caso? Amar Rav, avir shtei reshiot sholtot bo, lo yaziz bo afilu melo nima. Dice Rav, en el momento que el kotel no tiene el ancho de 4 tfajim, entonces los dos hatzerot son considerados que los dos tienen que ver, que les pertenece ese lugar a los dos hatzerot. Y como los dos hatzerot no pueden hacer iruv entre ellos dos, y cada uno hace un iruv
solo, entonces es prohibido mover, ni siquiera ni siquiera el tamaño de un pelo, se puede mover algo encima del cótel, hay que dejarlo ahí y no se puede mover. Esa es la opinión de Rav. Rabbi Yochanan amar, elu ma'alin mikan ve'ochlin, ve'elu ma'alin mikan ve'ochlin. Entonces que Rabbi Yochanan dice no. El cótel cuando no tiene 4 tfajim es un lugar que cada uno puede hacer con él, pasar cosas a él. Es decir, de este hatzer pueden subir frutas allá y comerlas, y del otro hatzer también pueden subir frutas allá y comerlas. Obviamente también pueden bajar de allá frutas. Quiere decir, cada uno puede usar el cótel encima, solo no pasar cosas de un hatzer al otro. Trae la Gemara. Pregunta la Gemara de la Mishnah de nosotros, está escrito Tnan, Elu olin mikan veochlin, velu olin mikan veochlin, que sí, en la Mishnah está escrito que cada uno puede subirse sobre el cótel y comer lo que está en el cótel, pero no se puede pasar cosas allá. Entonces, olin in, ma'alin lo, en la Mishnah está escrito que pueden subir, pero no llevar del hatzer de ellos al cótel cosas. Dice la Gemara, aji que amar, así dijo la Mishnah, yesh bo arba al arba'a olin. Si el cótel tiene 4 tfajim, entonces se puede subir sobre él, olin in, ma'alin lo, pero no se puede pasar cosas sobre el cótel. En bo arba al arba'a, ma'alin nami. Si no tiene 4 tfajim de ancho, que es el caso que Rabbi Yochanan habló de él, en ese caso también se puede subir cosas del hatzer sobre el cótel. Y dice la Gemara, ve'az da Rabbi Yochanan etamei, eso Rabbi Yochanan según su idea, lo mismo que él dijo en Masejet Shabbat, de Hi'ata Rav Dimi, que cuando vino Rav Dimi de Eretz Israel a Babel, eso está traído en Masejet Shabbat, Amar Rabbi Yochanan, dijo el nombre Rabbi Yochanan, Makom, she'en bo arba'a al arba'a, un lugar que no tiene 4 tfajim sobre 4 tfajim, mutar lebnei reshut harabim velifnei reshut hayachid, lekatef alav ubilvad shelo yachalifu. Un lugar que no tiene el ancho de 4 tfajim sobre 4 tfajim es llamado makom patur, es un dominio de ptur, que es decir, se puede ser usado también por la gente del dominio privado y también por la gente del dominio público. Entonces ellos pueden lekatef alav, que es decir, pueden poner cosas ahí y después cogerlas de ahí, con la condición de estar que no cambien entre ellos. Es decir, no se permite que alguien del dominio privado del Reshut Hayachid ponga algo en ese Makom Ptur y después alguien del Reshut Harabim lo coja de ahí. De la Torah se puede, pero mi de Rabbanan es prohibido. Pero usarlo, cada dominio, usar ese Makom Ptur, pueden usarlo. Entonces también aquí, esta muralla, en el momento que no tiene el ancho de 4 tfajim sobre 4 tfajim, no es ni un dominio privado, ni un Carmelit, ni Reshut Harabim, sino un Makom Patur. Por eso cada hatzer puede usar el kotel. Pregunta la Gemara, Verav leitle de Rav Dimi, pregunta la Gemara, ¿cómo Rav dijo que no, que ellos no pueden tocar nada que está puesto sobre el kotel? Entonces pregunta la Gemara, ¿eso quiere decir que Rav no opina como Rav Dimi? Y explica Rashi que hay una braita en Masejet Shabbat que dice como la opinión de Rav Dimi. Entonces, ¿cómo puede ser que Rav no opine lo que dijo Rav Dimi? Contesta la Gemara, y bereshiyot deoraita ajinami. Dice la Gemara, si estamos hablando de dominios de la Torah, que es decir, dominio privado o dominio público, Reshut Hayachid, Reshut Harabim, con respecto a ellos hay la pregunta si pueden usar el Makom Patur o no. También Rav opina como lo que dijo Rav Dimi y pueden usar el Makom Patur. Aja b'mayaskinan bereshiyot de Rabbanan. Pero aquí, la prohibición de usar el kotel, del hatzer al kotel y de los dos hatzerot uno al otro, es solamente una prohibición de Rabbanan, porque todo aquí es considerado un dominio privado. Entonces, la prohibición sería solamente de Rabbanan. Entonces, ve, Jajamim asu, chizuk ledivreim yoter mishel Torah. Y Jajamim reforzaron lo que ellos prohibieron más que lo que es prohibido en cosas que son de la Torah. Que si cuando estamos hablando de dominios de la Torah, Reshut Hayachid y Reshut Harabim, entonces permitieron usar el Makom Patur. Pero cuando hablamos de dos hatzerot, de la prohibición de pasar de un hatzer al otro, que es solamente de Rabbanan, entonces prohibieron aún más de lo que prohíben en cosas que son de Oraita, para reforzar la halajá de Rabbanan, para que la cuiden y no lleguen a pensar que es solamente de Rabbanan. Entonces lo reforzaron más. Entonces en general opina Rav lo que dijo Rav Dimi, pero no en el caso
de los dos Hatzerot. Y hasta aquí Ain Vav Amud Bet.